algo que quizás nosotros dejamos a un lado porque no le damos mucha, quizás, importancia, o por lo menos yo no lo he escuchado. Yo no he escuchado en otros predicadores lo que quiero compartir con ustedes. Quizás sí lo han dicho, pero yo no he tenido la oportunidad de, de escuchar a un predicador que nos presente algunos detalles que quiero compartir con ustedes. Quizás ustedes sí hayan escuchado con anterioridad. Y me gustaría que en esta oportunidad abramos nuestras Biblias y nos vamos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, como ustedes sabrán, es un libro que nos presenta la liberación que el Señor le dio a su pueblo después de haber estado esclavos durante 400 años en Egipto. Sabemos que Éxodo 20, perfectamente conocemos el contenido de Éxodo 20, donde el mismo Señor habla con su pueblo. El mismo Señor se manifiesta a su pueblo en el monte Sinaí, pero lamentablemente el pueblo no estaba preparado para escuchar la voz de Dios, al punto de que el mismo pueblo le dice a Moisés: Moisés, habla tú con Dios y después tú hablas con nosotros, que el Señor te comunique a ti la información y tú no las vas a hacer saber, porque ellos se tapaban los oídos y Moisés le decía: no se preocupen, que Dios quiere manifestarse a ustedes, pero el pueblo no estaba preparado. Y quizás algunos todavía al día de hoy no están preparados para escuchar la voz de Dios, pero estamos en ese proceso de preparación y el Señor revela su voluntad a través de su palabra, es decir, que podemos comunicarnos con Él a través de la oración y Él se comunica con nosotros a través de su palabra y por supuesto a través del espíritu de profecía, porque tenemos el don profético. Cuando vamos avanzando en los capítulos siguientes, llegamos al capítulo 25, que creo que también conocemos bastante, porque se habla de la elaboración del santuario, y ahí vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar con Éxodo capítulo 25. Yo voy a utilizar, voy a proyectar algunos versículos en la pantalla. Entonces, tenemos, ya se los voy a colocar aquí, ahí está. Tenemos Éxodo 25, versículo 1. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diese de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos. Y se menciona ciertos tipos de metales: oro, plata y cobre. ¿Ok? Pero también se mencionan unos colores. Dice el versículo 4: azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras. Se mencionan telares. Estos son telas, aunque no dice al principio del versículo 4, no dice tela, sino azul. Se supone que, eh, a ver, el color no es tangible, el color tiene que estar en algo. Aunque ellos elaboraban y fabricaban también los colores, porque pudieron desarrollar esa técnica, fíjate que se menciona especialmente tres colores. En realidad, cuatro colores. Lo que pasa es que el lino fino hace entender de que está hablando de una tela blanca, pero se menciona el azul, se menciona el púrpura, se menciona el carmesí, después se habla del pelo de cabras, también se menciona las pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias y así sucesivamente, cierta cantidad de elementos, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod. Entonces fíjate que aquí el Señor empieza a dar detalles de una recolección de materiales y empieza a hablar de las cosas que se van a elaborar con esos materiales. Y una de las primeras cosas que se menciona dentro de la elaboración de esto que se va a realizar es el efod y el pectoral. Nótese, nosotros por lo general mencionamos el versículo 8 cuando Dios dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo haréis. Después se menciona el arca de madera de acacia, pero lo primero que se menciona, uno a veces dice: bueno, Dios mandó a construir el santuario y lo primero que mencionó fue el arca. No, no fue lo primero que mencionó.
Lo primero que mencionó el Señor fue el efod para el pectoral y para el pectoral todos estos materiales. Eso fue lo primero. Está hablando de las vestiduras sagradas de los sacerdotes, que después, más adelante, se van a detallar en el capítulo número 28. Vamos al capítulo 28 y es aquí, después que se da toda la explicación de los muebles, en los capítulos 25, 26, 27, se hace toda la explicación de los muebles que se iban a fabricar. Es en el capítulo 28 donde el Señor le dice a Moisés cómo se iban a hacer las vestiduras sacerdotales. Pero es lo primero que Dios menciona. Primero menciona el efod, el pectoral, con las telas azul, púrpura y carmesí. Versículo 1 de Éxodo 28. Harás llegar a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos contigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Se menciona los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y harás, versículo número 2, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Lo menciona de primero, pero lo deja de último. Y harás, y tú hablarás, versículo 3, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. O sea, los que van a confeccionar las vestiduras sagradas deben ser personas llenas de espíritu de sabiduría, a quien yo les di esa sabiduría. No pueden ser cualquier persona, cualquier costurero. Costureros había muchos quizás que habían aprendido el arte, pero los encargados de elaborar las vestiduras sacerdotales deben ser personas llenas de espíritu de sabiduría para consagrarle a Aarón como mi sacerdote. Versículo 4. Las vestiduras que harás son estas. Se mencionan las vestiduras. Número 1, el pectoral, el efod, que ya se mencionó en el capítulo 25. Se habla del cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Versículo 5. Tomarán oro para la fabricación de esas vestiduras. Y aquí empezamos nosotros a notar ciertos detalles más. Se menciona oro, se repite la palabra azul, telas azules, púrpura, que es así como un morado, carmesí, que es rojo, lino fino, que era blanco, lino torcido, lino que era entretejido, ¿sí? Versículo 6, harán el efod y vuelve a repetir los mismos materiales, oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Después se le describe como obra primorosa. Se describe también las hombreras. Tendrán dos hombreras para que se junten a los dos extremos, así lo harán. Y su cinto será de obra primorosa que estará sobre él. Será de la misma obra, parte del mismo, otra vez los mismos colores. Fíjate que es repetitivo. O sea, cuando algo se repite muy constantemente en la Biblia es porque tiene una importancia. Y uno se pregunta, pero ¿por qué Dios escogió estos colores en específico? ¿Y por qué los repite tanto como para que diga, ah, pero se viera más bonito un verde? No, verde no. Ningún verde por ningún lado. Amarillo, no, no, está el dorado. Estos son los colores que yo escogí, dice el Señor. Estos son los colores que se van a usar. Y para que no quede duda, te lo voy a repetir varias veces. Oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, que sería el color blanco. Tomarás dos piedras de ónice, grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra conforme al orden de su nacimiento. O sea, empieza con Rubén, termina con Benjamín. De obra de grabador de piedra como grabadura de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les haréis alrededor engastes de oro y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod. Serán piedras memoriales a los hijos de Israel y Aarón y llevarán los nombres de ellos delante de Jehová.
Sobre sus dos hombros por memorial harás pues los engastes de oro y los dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza y fijarás los cordones en forma de trenza en engaste. Harás asimismo el pectoral del juicio. O sea que la importancia de este pectoral es porque Dios iba a hacer una obra de juicio. Pectoral del juicio de obra primorosa, lo harás conforme a la obra del efod de oro y vuelve otra vez. Ya es la cuarta vez dentro de este capítulo que se repite. Lo harás de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Este pectoral del juicio será cuadrado y doble, de un palmo de largo y un palmo de ancho, y lo llenarás de pedrerías de 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, y después se empiezan a mencionar las piedras. Esto lo hablaremos después, lo que significa cada una de las piedras y su em, manifestación también de estas piedras en el libro de Apocalipsis, que eran piedras que también se describen en la Santa Ciudad. ¿Ok? Volviendo otra vez al pectoral, versículo 22, harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los dos extremos del pectoral y fijarás los cordones de oro en los anillos a los dos extremos del pectoral y pondrás los dos extremos de los dos cordones sobre dos engastes y la fijarás a las hombreras del efod por la parte delantera. Y ahí sigue y continúa todo el capítulo. Dice el versículo 30, pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, que eran dos piedras, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. El versículo 31 habla del efod, que era todo de azul, y así sigue haciendo estas descripciones. Me llama la atención porque el versículo 30 dice, Aarón llevará siempre el juicio con las vestiduras que portaba, y Aarón debía llevar esas vestiduras todos los días, a excepción del Yom Kippur, que se quitaba la vestidura sumos sacerdotales y se colocaba o se dejaba simplemente el manto de lino blanco. Ahora, para poder entender mejor esto, tengo una imagen que me pareció muy adecuada, ¿sí? Y aquí se las presento. Estas serían las vestiduras sacerdotales. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Ok, ahí están las vestiduras sacerdotales. El sacerdote que está vestido de blanco solamente es el sacerdote común, y el sumo sacerdote pues entonces tiene este tipo de vestidura. Fíjese que tiene abajo el manto blanco, tiene el manto de color azul, ¿ok? Tiene el efod, que sería este que está aquí como color morado, pero ese venía de colores azul, púrpura, carmesí. El pectoral del juicio, que tiene las 12 piedras, las dos piedras de ónice al lado derecho y al lado izquierdo. Aunque no leímos, pero sabemos que también usaba la mitra santa y una laminilla de oro, que traducido al castellano es algo así como santidad a Jehová, o apartado para Jehová, o dedicado al Señor. Ahí eran todos los elementos de las vestiduras sagradas. Ahora, pero, ¿qué significa esto para nosotros y por qué Dios es tan insistente con respecto a estos colores? Bueno, yo he empezado a descubrir ciertas cosas de estos colores que ustedes están viendo allí en pantalla. Lo primero que descubrí con respecto a estos colores es que los colores reflejan realidades. La primera realidad que vemos, la primera mención de los colores es el dorado. Vamos a empezar por acá. El dorado. Después se menciona el azul. Después se menciona el púrpura. Después el carmesí. En este mismo orden. Dorado, azul, púrpura, carmesí. Y por último se menciona el lino torcido, que sería el color blanco, que era el color que llevaban los sacerdotes comunes y el sumo sacerdote debajo de las vestiduras sagradas. Entonces, el color dorado representa la nobleza y la justicia.
El color azul representa la fidelidad y el compromiso. El color púrpura presenta realeza y autoridad. Y el color rojo, redención y sacrificio. ¿De dónde sacamos nosotros el significado de estos colores? Es que a lo largo de toda la Biblia, nosotros vamos a ver que estos colores tienen un significado especial. O sea, fíjate que el santuario por dentro era de madera, pero esa madera estaba pintada de color dorado. Y los implementos, los muebles del santuario, dentro del lugar santo y del lugar santísimo, el, el, la menorá, el candelabro de 7 brazos, era de oro puro. La mesa era de madera, pero era pintada en oro. El altar del incienso era de madera, pero estaba pintado en oro. El arca era de madera, pero estaba pintada en oro. De hecho, el propiciatorio y los dos querubines eran de oro puro. Y el dorado siempre ha reflejado ese color de nobleza, esa riqueza que debe ser también el carácter del cristiano. Y cuando nosotros vemos a, por ejemplo, la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis, vemos que ella está vestida del sol y el sol habla de la justicia. Entonces, el dorado es el color de la justicia de Cristo que debe brillar en nosotros, porque nosotros no somos justos, recibimos la justicia de Cristo imputada, impartida, que a la final es la justificación y la santificación o nuestro derecho y nuestra idoneidad, como dice el libro Fe y Obras, la justicia imputada, la que se nos adjudica, la justicia impartida, la que vamos desarrollando por la obra transformadora del Espíritu Santo, que es nuestra idoneidad. Y nosotros debemos ser rayos de justicia, debemos brillar, debemos ser pulidos por el oro, como el oro que pasa por el fuego del crisol, y debemos reflejar en nosotros la justicia de Cristo y la nobleza de un carácter transformado. Y una vez que hemos sido transformados por la justicia de Cristo, que es lo primero que se menciona dentro de las vestiduras sacerdotales, se menciona primero el dorado, el oro. Después se menciona el azul, aunque Éxodo 25 habla de azul, pero primero dice, mira, recoge oro y con ese oro vas a hacer las vestiduras sacerdotales que también tendrán azul. Y el azul representa la fidelidad, pero no solamente la fidelidad, sino también el compromiso que debemos tener nosotros con Dios. No es una fidelidad externa solamente. Lo externo debe ser lo resultado de lo interno y tú y yo necesitamos desarrollar un compromiso diario con Dios. De hecho, yo soy de los que cree, ese es un pensamiento muy personal mío. Yo soy de los que cree que las primeras tablas de los 10 mandamientos eran azules. Y usted quizá diga, ay, pues yo nunca había escuchado eso en mi vida. Bueno, porque es que la Biblia no te lo va a decir así de directo. Hay partes de la Escritura que hacen entender que las piedras con el cual se hicieron los 10 mandamientos eran de zafiro y el zafiro era azul, porque Moisés cuando sube al monte Sinaí, él ve como un enlosado de zafiro. Y en ese enlosado de zafiro ve el trono de Dios. Y se supone que los mandamientos son el fundamento del gobierno universal de Dios y su trono es lo que muestra que Dios tiene el control universal sobre toda su creación. Y él extrae de su trono su santa ley y la da a Moisés y vuelvo y repito, esto es un pensamiento muy personal mío, pero creo que a lo largo de ir leyendo y de ir reflexionando, el Espíritu le va dando unas impresiones porque había dentro de las vestiduras de los judíos, habían ciertos flecos o tiras de color azul que les recordaban a ellos los 10 mandamientos y la fidelidad que debían tener hacia con Dios. Quizás por eso la bandera de Israel hoy es blanca y azul, porque el azul representa esa fidelidad y ese compromiso. Cuando Moisés baja del monte Sinaí con los 10 mandamientos y ve a las personas adorando un becerro de oro, entonces Moisés se indigna y parte los 10 mandamientos. ¿Quién mandó a Moisés a partir los 10 mandamientos? No, que el celo que tenía por Dios, oye, pero es que esto lo hizo Dios, esto no fue que lo hizo él y se molestó con Israel.
porque estaba tallando la piedra. No, esa piedra, esa primera piedra de los 10 mandamientos, se la dio Dios directamente de su trono. Quizás, dicen algunos, la razón por la cual Moisés parte la tabla de los 10 mandamientos, quizás sea porque llegó a pensar, y vuelvo y repito, esto es un pensamiento mío, Moisés quizás llegó a pensar que las personas podían adorar la piedra antes que prestarle atención al mensaje que estaba allí. ¿Ok? Entonces, volviendo de nuevo aquí a los colores, ya sabemos que el azul es fidelidad, compromiso. Bueno, y por cierto que a Moisés le tocó que hacer las segundas tablas de piedra, sí las tuvo que hacer él, pero Dios escribió allí en esas tablas, ya unas tablas un poco más rudimentarias. El tercer color sería el púrpura, que habla de la realeza y la autoridad, que era el color que utilizaban los reyes. De hecho, para burlarse de Cristo, antes de su crucifixión, los soldados romanos le visten de púrpura y se postran ante él y le colocan la corona de espinas y le golpean la cabeza. Se burlan de él porque dice, salve, rey de los judíos. Porque es que el púrpura era el color de la realeza. De hecho, el mismo Herodes se burla de Jesús. Y el color rojo representa la redención, o el carmesí, que sería el color más adecuado, o sea, sería el nombre real, carmesí, que es color rojo, color sangre. Habla de redención, de sacrificio, y la sangre formaba parte de eh, lo que se hacía o de lo que se utilizaba en el santuario para eh, proporcionar el perdón al pueblo de Israel. Y por último está el blanco, que por supuesto ya sabemos que el blanco es la pureza. Vemos a Jesús en el libro de Apocalipsis, vemos a Jesús vestido de blanco completamente como un sacerdote común, porque todavía no estaba en su fase sumo sacerdotal, con sus cabellos blancos, su barba blanca, ¿sí? Y entonces el color blanco, como también vemos al Padre, aquella manifestación en el libro de Daniel, anciano de días, porque según puede ser que Daniel lo haya visto así con sus cabellos blancos, también representa su pureza y su santidad. Pero esto va mucho más allá todavía, hermano. Esto no es simplemente decir, estos colores significan esto y ya. Hay muchas cosas más dentro del resto de la escritura que nos muestra que incluso los evangelios revelan estas características o estos atributos de nobleza, justicia, fidelidad, compromiso, realeza, autoridad, redención, sacrificio, pureza, santidad, también son reflejadas en el ministerio de Cristo en cada uno de los evangelios. Entonces, cada uno de los evangelios muestra en sí, y claro, nosotros podemos empezar con Mateo, que es el primer evangelio que aparece. Y Mateo, yo no sé si ustedes notaron este detalle, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que yo empecé desde el lado derecho mío, aquí estoy leyendo en la pantalla desde el lado derecho, los hebreos escribían de derecha a izquierda, el hebreo se escribía así, de derecha a izquierda, por ejemplo, este es el nombre de Dios. Entonces, aquí tenemos una yod, que sería la primera letra con que uno empieza la lectura, comienza a leer de derecha a izquierda. Después viene la Hei, sería la segunda letra, la Bad y la Hei, y Ugeba Hei, y los hebreos leían de esa manera. Entonces, cuando Dios hace la presentación de estos colores que tienen esos significados, entonces yo empecé por el dorado, que es el lado derecho. Pero los griegos o la escritura griega es al revés, es como nuestro castellano, comenzamos de izquierda a derecha, y es allí, empezamos por este lado, digamos que es una casualidad, ¿no? Empezamos con Mateo, empezamos con el color púrpura, empezamos por aquí, por el lado izquierdo, y Mateo, ustedes saben que Mateo resalta la majestad de Cristo, como un rey, y el morado representa, el púrpura representa la realeza, y Jesús es descrito por Mateo como el descendiente de David, descendiente de Abraham, como el cumplimiento de la promesa de que no faltaría rey que se sentase en el trono. Entonces Cristo es descrito por Mateo como el Mesías prometido y como el rey, el soberano. Después viene el Evangelio de Marcos, que muestra un Jesús más entregado al servicio de las personas.
Y claro, vemos a un Jesús que trata a las personas de manera personal y puede ser que este Marcos esté haciendo énfasis de ese servicio que el Señor hace, representado por el color rojo. El Evangelio de Lucas muestra más la justicia de Cristo, el color dorado, y Juan ya presenta la divinidad de Cristo. Aquí pudiéramos hablar de estos 4 evangelios que reflejan la naturaleza y la obra de nuestro Señor en favor de la humanidad. Pero además de eso, que es lo que más nos gusta, la profecía, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 4, que es la introducción de los 7 sellos, en este capítulo número 4 nosotros vemos al trono de Dios en el centro. ¿Ok? Vemos al trono de Dios, evidentemente el que está sentado en el trono es el Padre, delante del trono hay 7 lámparas de fuego, pero alrededor del trono, aparte de los 24 ancianos, hay 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes, como seguramente ya lo hemos leído en alguna oportunidad, estos seres vivientes tienen una apariencia de león, el segundo tiene una apariencia de becerro, el tercero tiene rostro de hombre y el cuarto tiene una apariencia de un águila. Son 4 ángeles, es evidente que son 4 ángeles, pero ¿por qué Juan los ve con esas apariencias, con esas semejanzas animales y en este caso también el rostro de un hombre? Porque estos 4 seres vivientes son testigos de todo lo que el Señor ha hecho en favor del ser humano a través de Cristo. Son testigos, son los que dan testimonio de Jesucristo, de lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo es. Entonces, si Cristo es descrito como un rey en Mateo, hay quienes dicen, y esto es simplemente una manera también de interpretarlo, pero yo lo veo más allá de decir que los 4 seres vivientes representan los 4 evangelios. Yo lo veo más como que los ángeles que están alrededor del trono son testigos de todo lo que Dios ha hecho y que se ha reflejado a través de estos evangelios, pero ellos han sido testigos de todo lo que Cristo ha hecho en favor, como rey, como majestuoso. Entonces, el león representa la majestad de Cristo. Y uno de los seres vivientes puede decir, yo soy testigo de la majestad de Cristo. El becerro representa el servicio, porque eran los becerros los que se sacrificaban en el santuario. Se sacrificaban corderos, chivos, carneros, los becerros también, pero los becerros no lo presentaba una persona común, un pobre iba a presentar una paloma, y la persona común del pueblo llevaba un cordero, un carnero, pero eran los príncipes, las personas de alta jerarquía dentro de Israel quienes llevaban un becerro para ser sacrificado en el altar. El hecho de que también se mencione el rostro humano es porque Jesús se hizo hombre para reflejar la justicia del Padre. O sea, Jesús vino a demostrar como ser humano que se podía ser obediente a la ley de Dios y reflejar el carácter de Dios. Cristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo a seguir. Y por supuesto está la divinidad del Señor Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y Juan describe, ahí en el Evangelio, describe a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es interesante que estos seres vivientes también se describen en el libro de Isaías, se describen en el libro de Ezequiel, y es Ezequiel en la visión del trono de Dios que ve también el enlosado de zafiro, que ve ese enlosado azul. Y en esta descripción del trono de Dios, el Señor siempre llama a su pueblo, en este caso Israel, que fue llevado a Babilonia al exilio, le menciona a ustedes, me conoceréis y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces Dios se refleja aquí, se refleja la naturaleza y la obra de Dios en favor de nosotros. Por supuesto, su trono es santidad, su trono es pureza. ¿Ok, hermano? Entonces, estos son pequeños detalles y uno a veces los pasa por alto, pero son detalles que lo hacen pensar a uno, Dios es milimétrico en todas sus cosas. Lo principal era que el sacerdote
debía reflejar la obra de Dios en favor de su pueblo. Que las personas pudieran preguntarle al sacerdote, ¿qué significan estas vestiduras? ¿Por qué estos colores? ¿Por qué una tela sobre otra tela? ¿Por qué esos colores en específico? Y que ellos pudieran decir, eso tiene un significado especial para nosotros. Hoy quizás en el siglo XXI en el cual nos encontramos, quizás no le damos mucha importancia a esto, porque no estamos acostumbrados a ese tipo ya de vestimentas y porque por supuesto ya Cristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Y si Jesucristo es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, entonces lo que aquí era un símbolo en el cielo es una realidad. Yo no quiero decir que Cristo tiene vestiduras de colores en el cielo, porque eso no lo sabemos. Sabemos que es santidad, sabemos que es justicia, sabemos que es majestad, sabemos que es redención, sabemos que es perdón, sabemos que es divinidad. Entonces todo esto refleja los atributos y esos atributos se deben también manifestar por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, yo quiero que me acompañen, vamos a nuestras Biblias y nos vamos ahora a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Me gusta mucho porque Pablo dice unas cosas que verdaderamente uno se pone a pensar y dice, Dios tiene una obra que hacer en mí todavía y quizás yo no me he dejado dirigir por el Señor. Primera de Corintios, en el capítulo número, ya les digo, voy buscándolo por acá para colocarlo en pantalla. Primera de Corintios, capítulo 1. Ujú, versículo, a ver, creo que es el 2. Primera de Corintios 2. Voy a buscarlo aquí en la Biblia. Lo que pasa es que estás buscando digital, pero voy a utilizar aquí mejor el texto bíblico. Primera de Corintios 2, esa. Primera de Corintios 2, verso número 10 en adelante. Ujú, ahí lo coloco. Ahí está. Dice el versículo número 10. Dios nos revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, sabe las cosas que tenemos que cambiar. El Espíritu lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios. El Espíritu sabe, porque es Dios, quién es la deidad en pleno, y lo que el Espíritu hace en nosotros es reflejar la naturaleza del Padre en nuestra vida para que nosotros podamos ser un testimonio de vida transformada para las demás personas. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu de Dios que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Lo único que puede implantar la justicia, el que nos puede hacer reyes y sacerdotes, el que puede santificar nuestra vida, el que nos ayuda a ser fiel desde lo interno hasta lo externo, es el Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, la persona común, o sea, todos somos comunes hasta cierto punto, porque tenemos que enfrentar la misma realidad todos, con la diferencia que nosotros hemos aprendido a depender de Dios. Pero el hombre natural es aquel que no tiene ningún tipo de deseo de estar en contacto con el Señor. Y dice aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Para él es simplemente decir, ah, colores no significan nada, simplemente como para que se viera bonito. Pero no es así. Los colores tienen no solamente un significado, sino un efecto en nuestra vida. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque las debe discernir ¿cómo? Dice el versículo, las debe discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie porque ha tenido una comprensión clara de lo que el Señor hace en su vida.
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y me gusta porque aquí Pablo termina este capítulo diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente del Señor Jesús? Pues lo acabamos de leer. El Señor Jesús es justicia, santidad, redención, fidelidad, compromiso. El Señor está reflejado en todas estas características que deben ser ahora parte de nuestra vida. Y el único que puede implantar esas características es el Espíritu Santo. Dejarnos llevar por el Espíritu Santo, dejarnos guiar por el camino que Él nos traza y entender que Él quiere lo mejor para nuestra vida. Estamos en este proceso de santificación. Estamos en este proceso de esta justicia impartida, donde el apóstol Pedro dice, mira, ustedes son real sacerdocio, son una nación santa, son un pueblo adquirido por el Señor, con el propósito de que ustedes, a través de su diario vivir, ustedes puedan compartir este mensaje con otras personas para que anuncien las virtudes, o sea, todas estas características del Padre, del Hijo y del Espíritu, todas estas virtudes sean compartidas con otras personas para que anuncien las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, hoy quizás nosotros no tenemos esas vestiduras sacerdotales en el sentido de que están externas, pero como sacerdotes, este carácter, esta nobleza, esta seguridad de salvación se debe reflejar en los ámbitos de nuestra vida. Quiero terminar con un último versículo, un último versículo. Bueno, hay varios más, pero quizás el tiempo no nos da. Y este versículo está en el libro de Apocalipsis. Es un versículo que para muchas personas ha sido motivo de discusión por los tipos de traducciones. Y está en Apocalipsis capítulo, ya les digo, por aquí lo tengo anotado, capítulo número 22, el último capítulo. ¿Ok? Vamos directamente al versículo número 14. ¿Ok? Depende de la versión que usted tenga, lo va a leer de manera diferente. Yo voy a utilizar dos versiones. Mira lo que dice esta, por ejemplo. Bienaventurados los que lavan sus ropas, la vestimenta. ¿Ok? Lavan sus ropas. La traducción en griego sería algo así como ellos mismos lavan su ropa. ¿Sí? Ellos mismos, ellos no la mandan a lavar con nadie. Ellos mismos están allí, como hablando de la justicia humana, pero una justicia humana que evidentemente está siendo transformada por el Espíritu Santo. Es decir, yo estoy haciendo mi esfuerzo como humano para obedecer al Señor, pero mi debilidad no me permite ser 100% fiel al Señor, pero el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Entonces, yo hago mi parte de mi compromiso y el Espíritu me ayuda para que eso fluya natural en mí. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. ¿Y qué representan las ropas? Según el capítulo 19, hablando de la santa ciudad que ha de descender del cielo, dice que está ataviada como una novia para su marido y sus vestiduras representan las obras justas de los santos. Eso dice el capítulo 19. Pero algo interesante dentro de este capítulo es que hay versiones, por ejemplo, la versión, yo tengo una que se llama siglo XXI, no sé si ustedes la han tenido alguna vez. La versión siglo XXI dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. A ver, por acá, todas las versiones que tengo aquí en digital, todas dicen lavan sus ropas. Pero la de inglés, la King James, no sé si alguno sepa inglés, yo no, pero sé que aquí dice mandamientos, ¿ok? Ahí dice mandamientos, ahí no dice ropa por ningún lado. Aquí dice bienaventurado el que hace, habla de acción, el que hace o guarda sus mandamientos, para que tenga derecho al árbol de la vida. Entonces, ¿cuál sería la traducción más correcta? ¿Mandamientos?
o ropa. Y según la traducción del griego, pues habla de ropa, pero ¿por qué algunas versiones hablan de mandamientos? Porque es evidente que el ropaje de justicia que lamentablemente nuestros padres perdieron, que era un manto de santidad, que ellos no tenían ropas físicas, sino ropas espirituales, lo pierden en el momento en que desobedecen al Señor. Entonces nuestra justicia humana son como trapos de inmundicia y nuestra obediencia externa no es nada si el Espíritu Santo no actúa dentro de nosotros. Entonces lo que nosotros reflejamos hacia afuera debe ser el resultado de la transformación que el Espíritu hace primero en nuestra mente. Por eso es que el sacerdote tenía una laminilla que decía santidad a Jehová. La santidad comienza en la mente. Ese proceso, ese cambio que el Señor hace en nosotros, que después se exterioriza con una obediencia externa como resultado de, como un fruto, como una demostración del amor y como una manifestación también de ese agradecimiento que tenemos hacia Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestro favor. Y es allí, hermanos, donde se fortalece nuestra fe y aprendemos a vivir con esperanza, porque sabemos que nuestra debilidad humana nos puede fallar, pero con la ayuda del Espíritu Santo somos más que vencedores. Bienaventurados, felices entonces, los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida que lamentablemente nuestros padres perdieron y podamos entrar por las puertas de la ciudad, esa santa ciudad que ha de descender del cielo como una novia ataviada para su marido. Que Dios les bendiga y que este sencillo estudio, tampoco es un estudio fantabuloso, ¿no? Es un estudio sencillo, pero dentro de la sencillez vemos que Dios quiere que nosotros tengamos una mentalidad diferente de la que hemos venido llevando y que cada vez que veamos estos colores podamos recordar, Dios nos quiere decir algo también donde se reflejan sus atributos y esos atributos quiere también implantarlos en nosotros a través de la obra transformadora del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y esperamos el día de mañana continuar con esta temática de pequeños detalles dentro de las profecías que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual.